otra vez. Bien, vamos a considerar San Mateo capítulo 13 a partir del verso 53 y más adelante Hebreos capítulo 11, verso 6. Yo pondría o iniciaría con el ejemplo de la realidad del pensamiento, dicen algunos, el pensamiento científico, los investigadores que van detrás de la noticia, suena comercial, no lo es, que van e investigan, cumplen con una función. No sé, durante muchos años se creía que la Tierra era cuadrada y que estaba sostenida por alguna tortuga. Suena absurdo, hoy suena absurdo, es una historia de niños, pero en algún momento se creyó que la Tierra era cuadrada, tenía mucho sentido que la Tierra fuera cuadrada. Pensar que la Tierra era redonda no tenía lógica, se caerían los chinos, nos iríamos para abajo. Así de simple. No, la Tierra es redonda, no lo sabíamos y la Tierra tuvo que demostrarnos que era redonda. La Tierra nunca dijo, oye, estos creen que soy cuadrado, me ocupo de demostrarles que soy redonda. Hubo algunas mentes que inquirieron, investigaron y después demostraron y le dijeron a los demás, oye, esto es redondo. Sí, durante muchos años se pensaba que el gorila de montaña en África no existía. Sí, que era solamente algún rumor, algunos que habían dicho que existía una figura muy grande que parecía un humano lleno de cabello, y sonaba como un cuento para asustar a los niños. Sin embargo, el gorila de montaña existía, y solo cuando algunos investigadores se dieron a la tarea de ir y hacer algunas expediciones, y fueron y lo encontraron y tomaron fotografías, y vinieron y lo demostraron y lo documentaron, y aún así con fotografías hubo quien no creía. Pero el gorila nunca dijo, oye, ¿no creen en mí? Déjame ir a demostrarme, déjame ir a revelarme, déjame bajar a la ciudad para que me crean. Él estaba en su ambiente. De alguna forma, lo creemos. No, tienes razón, el gorila no tiene por qué venir a demostrar que existe. La Tierra no tiene por qué demostrar que es cuadrada. Si tú estás interesado, tiene que importarte y tienes que ir a documentarte. Suena perfectamente válido. Sin embargo, con el tema de la fe, con los temas espirituales, algo ocurre. Donde nosotros no tenemos la responsabilidad de investigar. De alguna manera trasladamos esa responsabilidad y Dios es el que tiene que venir a demostrarse. No sé por qué, pero así sucede. Sí, cuando alguien dijo, mira, existe este planeta, el planeta no vino, hubo que ir y enviar a alguna sonda o a crear algunos telescopios para lograr ver eso, porque nos interesaba. Sin embargo, en el tema de la fe, algo ocurre y se trata de Dios y no de nosotros. Presente de vista que no debe ser así. Hay una historia en San Mateo capítulo 13, verso 53, se las leo, capítulo 13, verso 53. Dice, se refiere al Señor Jesús, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacob, José, Simón y Judá? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas esas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Esta expresión. Y bueno, yo resaltaría primero cómo la gente se sorprendía, se maravillaba. Sin embargo, no fue suficiente lo que vieron para creer. No creían en él, encontraron un argumento para creer. Y el Señor Jesús les dice, bueno, no hay profeta en su tierra. Pero esa expresión la da como una explicación, no como una justificante. Hoy para nosotros es perfectamente válido. Decimos, es que no es profeta en su tierra. Nadie es profeta en su tierra. De ahí viene esa frase, de ahí se origina, nadie es profeta en su tierra. Y justificamos que en un momento dado no se crea en Dios. Pero Jesús no está dando una justificante, está dando una explicación. No debiera haber un argumento, una justificante que nos impida creer. Ahora, ¿quién es el que se afecta cuando no creemos? Y aquí es sorprendente, porque es una expresión tan sencilla, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Solamente es una expresión, solamente es una línea. Sin embargo, es impactante decir, oye, Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo hecho carne, limitado. ¿Por qué tenemos esa idea? Dios todopoderoso, Dios todo lo puede, sí, Dios todo lo puede, pero en un momento dado, todo ese poder, toda esa capacidad está limitada. Limitada a causa de la incredulidad de ellos.
No es que el Señor no quisiera hacer milagros, no es que Dios no quisiera transformar vidas o familias, no es que no existiera una solución a las dificultades que tenían en ese momento. Como hoy en día no es que no haya una solución a nuestra condición, es que en ocasiones nosotros limitamos el creer y nos volvemos selectivos y hacemos con la Biblia lo mismo que hacemos en el buffet. De este sí ponme, de este no me ponga. No, yo sí creo en esto, yo en esto no creo. No, mira, me parece muy bien ese tema de la sanidad, por supuesto. Claro que creo en la sanidad, pero el tema de diezmos o el tema de ofrendas, o eso de ir a la iglesia, no, Dios está en todos lados. Oye, espérame, la Biblia dice, no dejes de congregarte. Y el Señor Jesús buscaba y procuraba congregarse, iba a la sinagoga. Y nuestro contexto sería ir a la iglesia, ir al templo. Sí, pero no, esa parte, no. Nos volvemos selectivos, perdiendo de vista que cuando hacemos eso estamos limitando. No hizo muchos milagros ahí. Entonces convertimos esto ya no en nuestra responsabilidad, sino lo convertimos en la responsabilidad de Dios. Yo no tengo la obligación de ir a buscarlo, de creer en Él. No, si Dios existe, demuéstramelo. A ver, Dios, si tú existes, revélate. Si tú existes y le ponemos pruebas a Dios. El cáncer existe y no queremos pruebas, ¿verdad?, de que el cáncer exista. Sabemos que existe. No lo hemos visto, pero hemos visto la consecuencia en la vida de algunas personas. De igual manera, no hemos visto a Dios, pero hemos visto la consecuencia de la transformación de Dios en la vida de algunas personas. Un matrimonio que puede destruirse y no se destruye, se mantiene y crece y se vuelve ejemplar. No vemos a Dios, pero vemos su obra. Como también algunas enfermedades, las enfermedades más feroces son causadas por virus o por bacterias que no vemos, y sin embargo nos cuidamos. Hace algunos años que empezó el miedo y empezamos ahora en todos los restaurantes y lugares donde entrabas el gel antibacterial y no saludes y cuídate. ¿Por qué? Pues no lo vemos, pero sabemos que hay un peligro. No importa. Cuando tienes la voluntad o la disposición de creer, no es necesario que se revele, y es lo que estaba pasando. De alguna forma queremos que Dios se revele. Queremos que Dios venga y se nos muestre. Dios ya se ha revelado a través de su palabra. Aquí está, Dios ya se ha revelado a través de la vida de su Hijo y debiera ser suficiente. En la carta a los Hebreos viene una expresión, Hebreos capítulo 11, en el verso 6. Sí, dice la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, verso 6. Pero sin fe, sí, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios, y esa expresión porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Si nos acercamos a Dios creyendo que no existe, creyendo que no es real, estás empezando de la forma equivocada y vas a detener la obra de Dios. No es que Dios no sea suficiente, no es que Dios no tenga el poder, es que en un momento dado está determinado por el creer. Ahora yo hablaría de las dos dimensiones de la fe, porque la fe pareciera en ocasiones que son dos cosas y nos ponemos a escoger es una o otra. No, la fe son dos dimensiones. La primera es el creer. Eso es fe, tener por cierto algo, creer. No es saber. El saber tiene que ver con el conocimiento. El saber tiene que ver con la demostración. El creer tiene que ver con la confianza. Independientemente que yo no lo vea, creo. Yo les digo, tengo algo en esta mano, ¿me creen? Tengo una moneda, ¿me creen? No la han visto. Si yo les muestro la moneda, ahora lo saben. Sí, pero Dios no habla de saber, Dios habla de creer. Hubo una ocasión en la que al resucitar el Señor Jesús, se manifiesta alguno de los apóstoles, pero Tomás, le llamamos Santo Tomás, no le había visto, y él no creía. Y le dice, mientras yo no lo vea en persona, mientras yo no lo toque, yo no voy a creer. Y llega un momento en que el Señor Jesús se le revela, habla con él. Dice, bueno, bienaventurados, dichosos los que tienen la capacidad de creer, que no necesitan ver, porque al que cree todo le es posible. Esa es la primera dimensión de la fe, tener la capacidad de tener confianza. Hay otra traducción de la Biblia, le llaman Brit Kadosh, y dice ese mismo versículo, se los voy a leer, Hebreos 11, 6, pero viene en esa otra versión. Empero, sin emuná, es imposible agradar a Elohim, porque es menester que el que a Elohim se llega, crea que le hay, y que es galardonador de lo que le buscan. Dice más o menos lo mismo, pero yo resaltaría esa palabra emuná.
Dicen algunos teólogos que hay palabras de difícil traducción, porque es que es palabra de difícil traducción. Y una de esas palabras que se tradujo al español como fe, que es creer, tiene otra acepción, que es esta, emuná. Emuná, la traducción de emuná en el hebreo significa confianza, fidelidad, lealtad, firmeza, y deriva de la palabra amán, que significa disciplina o criar. De ahí viene. Entonces, cuando dice, es que es necesario tener fe, no solamente es necesario que creas, porque creer es un paso y es válido, pero aunque suene esto muy feo, dice la Biblia que dijo, pues los demonios también creen y tiemblan, y no por eso dejan de ser demonios. Jesús hablaba con personas que estaban endemoniadas, interactuaban con los demonios creían en él y se les sometían, sin embargo no dejaban de ser demonios. La fe no es solo el creer, la fe es también la fidelidad a los caminos de Dios, la lealtad a la palabra de Dios, la firmeza en los caminos de Dios, el decidir voy a continuar con esta forma de vida, con estas reglas, no robar, no matar, no tener una mujer fuera de mi esposa, ser buen patrón con mis empleados. Eso es la fe. Y entonces la obra de Dios crece y entonces los milagros ocurren. Es trágica la historia de San Mateo 13 cuando dice, oye, pues no hizo milagros. Pensar que en mi vida pudo haber ocurrido algo sobrenatural, pero no ocurrió por mi falta de fe. Porque esperaba que Dios se demostrara, perdiendo de vista que Dios ya se ha demostrado. Hay gente que le habla de Dios, no, mira, no, primero que se aparezca. Es que ya se apareció. Pero si te digo que el día que aparezca el cáncer vas a creer en Dios y vas a ir a buscarlo y vas a buscar su intervención. Pero no es necesario que la tragedia active nuestra fe, que la pérdida, que la tragedia active nuestra fidelidad. Cuando tenemos la oportunidad de tener fe, y no solamente esa fe de creer, sino esa otra dimensión que habla de la emuná, de la lealtad a los caminos de Dios. No improviso una relación con Dios, he construido una relación con Dios. Sí. Creer que le diría, Dios ya es revelado. Dios ya se ha revelado. Y no es por lo que va a hacer en mi vida. Porque a veces es, bueno, Señor, si tú haces esto, entonces yo esto. No es una negociación. Es por lo que ya has hecho. Porque lo más grande, créanme, lo más grande que Dios puede hacer por nosotros ya lo hizo. Que es la salvación. Yo antes estaba perdido, no le conocía. Ahora le conozco y tengo una relación con Él. Bueno, eso es suficiente. Es dramático como vemos en los evangelios. Yo lo veo como algo dramático, que se acercaban y le pedían sanidad, y el Señor Jesús le decía, bueno, está bien, ahora eres salvo, te perdono tus pecados. Y la reacción era, sí, pero queremos más. Bueno, está bien, te perdono los pecados, pero además levántate, camina, recobra la vista, eras paralítico, ya no lo eres. Lo que le llama la atención es la obra en lo temporal, pero lo que trasciende es el perdón de mis pecados. Y si el Señor ha perdonado mis pecados, es motivo suficiente para que yo tenga fe. No solo creer en su palabra, sino además ser leal a su palabra, además ser firme en su palabra, además ser fiel a su palabra, además ser disciplinado en su palabra. Fe es creer, pero además es ser disciplinado en su palabra. Y cuando tenemos esas dos dimensiones de la fe, de veras, cuando tenemos esa dimensión de creer en la palabra y ser disciplinado, esto es, y poner en práctica la palabra de Dios, entonces la obra de Dios ocurre en nuestra vida. A mí sí me hace algo tan fuerte decir, oye, entró a una ciudad y no hizo diferencia. Nazaret era la ciudad a la que él visitó, él era de Nazaret y lo minimizaron. Oye, pues que vieron su lado humano tal vez y lo minimizaron. Y no hizo muchos milagros ahí. El Dios Todopoderoso no hizo muchos milagros, y no porque no quisiera, sino porque la gente no estaba dispuesta a dejar de creer en su forma. Ellos creían que Jesús era el hijo del carpintero y no querían verlo como el hijo de Dios. A veces nosotros creemos que Jesús es el sanador y no queremos verlo también como el asesor, como el consejero, como el amigo. Tenemos que ir más allá, porque si es solo el sanador, entonces no estoy enfermo y no lo ocupo y deja que me enferme para entonces buscarlo, y no debe ser así. La dimensión de la fe que nos va a llevar a construir una relación permanente con Dios es el creer, y la otra palabrita, emuná, la lealtad, la firmeza, la fidelidad, la confianza a la palabra de Dios. Y ahora sí,
ahora sí, es necesario, dice Hebreos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Esto toma mucho sentido. Sin fidelidad a la palabra de Dios, sin lealtad a la palabra de Dios, sin firmeza a la palabra de Dios, es imposible agradar a Dios. No tiene por qué sorprendernos si tenemos a un empleado y ese empleado no es fiel a la empresa, pues entonces no nos va a agradar, no vamos a estar satisfechos con él. ¿Por qué habría de ser diferente con Dios? Si estamos en este camino y tenemos confianza, fidelidad, lealtad, firmeza, entonces ahora sí, vamos a agradar a Dios. Haciendo una paráfrasis del versículo, ya termino con esto, es: pero sin confianza, sin fidelidad, sin lealtad, sin firmeza, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y que además ponemos en práctica su palabra. No sé qué sería de los que vivieron en esa época en Nazaret, es decir, pasó Jesús por aquí y no hizo nada. Sí, porque no creíste. Es decir, pasó Jesús por Reynosa y no ocurrió nada. Pasó Jesús por mi familia y no ocurrió nada. Pasó Jesús por mi vida y no ocurrió nada. No es que Dios no tenga el poder, es que en un momento dado nosotros podemos limitar su obra en nuestra vida. Se los dejo a su conciencia. Gracias.